Emilia Delfino porque presentó un libro que es La Generala, la biografía no autorizada de Victoria Villarruel, la vicepresidenta que desafía a los Milei. Emilia, ¿cómo estás? Roberto te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo. Felicitaciones por este libro, súper interesante. En este libro vos entrevistás a más de 60 personas, hay material documental, hay archivo de los años 70. ¿Qué descubriste, o por lo menos cómo podés sintetizar la personalidad de la vicepresidenta? ¿Quién es la vicepresidenta? Bueno, muchísimas gracias primero. Y segundo, es una persona compleja en el sentido de cómo definirla con pocas palabras, Ujú, pero sí te puedo decir que es una persona eh, con mucha ambición política, que ha llegado a la política recientemente, pero que intenta quedarse y va a intentar quedarse ujú. todo lo que pueda en la política, porque le ha tomado el gusto a esa política. Y además es una persona que se define como nacionalista, a pesar de que siempre ha estado aliada a liberales toda su vida. Digamos, no hay una contradicción ahí entre dos Claro. espacios de la derecha que siempre terminan juntos, pero supuestamente van por líneas separadas. Es conservadora, es muy católica, es una persona además intransigente, la definen muchos. He encontrado definiciones de palabras muy duras sobre Victoria Villarruel de las Sí. personas que la conocen hace más de 20 años, y que es una Villarruel muy distinta a esa que describen las personas que la conocen, a la Villarruel que vemos nosotros en los medios, con la gente, en los actos públicos, cuando va a las provincias, ¿no? Que Ujú. vemos una Villarruel más amable, simpática, llana con la gente, muy accesible, ¿no? Claro. No es la Villarruel que me describen en el libro. Hay tres personas, ¿no?, que aparecen, hay muchísimas personas más, pero que fueron muy influyentes. Una es, por supuesto, su padre, Eduardo Villarruel, su abuelo, ¿no?, historiador, una figura también clave en la historia. Y vos nombrás también a Alberto el Gato González, ¿no? A ver, de los tres, ¿qué te parece que cada uno aportó a la perspectiva que hoy tenemos o a la personalidad que obviamente se traduce en cuestiones políticas, ¿no?, de Villarruel hoy? Bueno, las personas que mejor la conocen y que conocieron a su papá, Eduardo Villarruel, describen que son muy similares, que Ajá. son muy parecidos, que ella es muy parecida a su papá. Y hay muchas cosas de su padre que tienen que ver con ella y con lo que le pasa en la vida también, ¿no? Sí. Ella viene de ver la historia de un padre que tuvo un ascenso importante en su carrera, que venía en ascenso hasta la llegada de la democracia en los 80, y que ahí empieza su declive y empieza a convertirse de un militar exitoso en su carrera y respetado a un perdedor de alguna Ujú. manera, ¿no? Que iba sumando traspié uno atrás del otro. Entonces viene de la historia de una familia que se sentía, o un sector de perdedores, que de repente llega a la vicepresidencia, alguien de ese sector llega a la vicepresidencia de la nación y tiene su primer, digamos, la recuperación del éxito, digamos, Ujú. de ese grupo que es visto y que es sentido, ¿no?, como perdedor. Sí. Perdedor porque políticamente había perdido, perdedor porque su padre perdió su carrera. Eh, de su abuelo tiene también, este, te diría, un hombre con mucha impronta que en ella, que muy querido por Villarruel, su abuelo Marino, era historiador de la Armada, era un intelectual de la dictadura, asesoraba a Díaz Besone. Ujú. eh, y me parece que también ella está muy conectada durante toda su vida a la historia de los años 70. Su abuelo era historiador, la llevaba cuando era chica a la Academia Nacional de Historia, donde él tenía un cargo, eh, a donde llegó también muy alto durante la dictadura. Claro, un Digamos ambiente muy que natural para ella, lo de muy natural la para familia ella. militar, digamos, ¿no? La familia militar y también la relación permanente con la historia, ¿no? Ajá. Si bien para ellos, para su abuelo, la historia, lo que para nosotros es hoy la historia de los 70, es la historia de su presente, digamos, Sí. porque él vivió esa dictadura dentro de la Armada.
para Villarruel es también, la historia es una manera de conectar con la lucha de lo que ella llama la lucha de sus últimos 20 años, que es los derechos de las víctimas de las organizaciones armadas de los 70. Entonces hay una conexión ahí con la historia en su vida permanente. Claro, ella se Y concentra en las víctimas civiles, ¿verdad? exacto, sí. Y el Gato González, un hombre acusado de delitos aberrantes, desde torturas y secuestros hasta violaciones sexuales cometidos adentro de la ESMA, de la Escuela Mecánica de la Armada durante la dictadura, es un hombre que dicen que fue su mentor, un hombre que ha sido importante también en su vida, por eso elijo describirlo, contarlo. Es alguien que la asesoró sobre su primer libro, sobre este tema que es tan importante para ella, que es la historia de las víctimas civiles de las organizaciones armadas de los 70, un hombre que también supuestamente la aconsejaba sobre política. Entonces, un hombre que hoy ella públicamente desconoce, con el que no quiere estar asociada, obviamente. Bien. Es un hombre que es el antagonista de La llamada, de Leila Guerriero, un libro fascinante que salió hace un par de años, y que él es el hombre que Silvia Lavairus, sobreviviente de la ESMA, le cuenta a Leila Guerriero, Sí. que era el hombre que la violaba constantemente Qué en la bárbaro. Escuela de Mecánica de la Armada. Para los que se enganchan recién con esta entrevista fascinante, estamos hablando con Emilia Delfino. Ella escribió La Generala, esta biografía no autorizada de Victoria Villarruel, la vicepresidenta que desafía a los Milei. ¿Desde qué lugar te parece que los desafía? Porque, a ver, te he escuchado también, y es parte también del libro, que otra de las figuras que aparecen muchas figuras, ¿no?, en este universo en donde se va armando el rompecabezas de la vicepresidenta, que es Pato Russo, que es quizás la persona que agarra y dice, bueno, a este rockero desalineado le convendría una chica bien, ¿no? Una chica tradicional de Recoleta, y ahí Claro. encuentran a Victoria Villarruel como la pareja, ¿no?, perfecta para hacer esta combinación, que fue realmente muy eficiente y muy efectiva en términos electorales. ¿Desde qué lado los desafía? ¿Desde un lado político, de las ideas, desde un lado de construcción de un nuevo poder diferente al que tienen? ¿Qué te parece? Sí, sí, desde muchos lados. Mira, hay una frase que eh, cuenta Emilio Viramonte Olmos, abogado cordobés, amigo de Villarruel, Ujú. y que era su mano derecha hasta mayo, En el su jefe de Senado, ¿no? Claro, asesores en el Senado. claro, claro. Y Viramonte Olmos cuenta en el libro que él va, en realidad, en nombre de Victoria Villarruel, a reunirse con Santiago Caputo hace pocos Ajá. meses, intentando una tregua con los Milei, tratar de limar asperezas, evitar lo que iba a suceder en las últimas semanas, que fue esa explosión de insultos Sí. y de críticas, y de una relación que ya parece que no tiene vuelta atrás. Y cuando Emilio Viramonte Olmos va a ver a Santiago Caputo, Caputo le dice: es increíble que, siendo hija de un militar y nuestro mejor cuadro, sea tan desobediente. ¿No? Tan indisciplinada es la palabra, me Es parece que usa extraordinario. Es textualmente. extraordinaria la frase. Sí. Y que define mucho lo que pasa dentro de la Libertad Avanza, donde no hay lugar para disensos, para diferenciarse, para construcciones propias. Ujú. Ahí es todo para Milei. Y en la vida de Villarruel nunca se construye para otro, se construye para Villarruel. Ujú. Entonces, siempre ha sido así en su vida, ella siempre piensa en sí misma, y por eso no hace nada que la deje a ella mal parada, como por ejemplo lo que pretendía el gobierno, que era que ella obligue a los senadores a levantar la sesión autoconvocada Claro. de las últimas semanas. Ella no iba a hacer nada que la dejara a ella mal parada Bien. frente a la clase política, donde ella sabe que ahora tiene que insertarse, porque no tiene más lugar en la Libertad Avanza, y lo sabe hace mucho tiempo, que ella ahí no iba a tener más lugar para poder crecer. Entonces, ella sabe que no puede pelearse con la clase política, no puede hacer lo que hace Martín Menem en diputados. Tiene que pensar en sí misma, ¿no? Entonces, creo que esa es una forma en la que ella los desafía todo el tiempo, que es diferenciándose de Milei y del gobierno, diciendo lo que piensa,
teniendo juego propio y pensando en su propio futuro político y no en lo que le conviene a los hermanos Milei. Emilia, en toda esta investigación que te llevó muchísimo trabajo, muchísimas horas, además hay un esfuerzo, me imagino, también de objetividad que uno tiene que estar todo el tiempo entrenando, porque uno obviamente es subjetivo, uno tiene su mirada sobre las cosas y de golpe en la mesa de trabajo te vas encontrando también con este personaje que vas descubriendo. ¿Hay algún evento, alguna pintura que nos puedas dar de algo que haya sucedido en la vida de Victoria Villarroel que vos decís, che, esto la pinta de cuerpo entero a Villarroel? Mira, es una persona muy conflictiva. Por Ajá. donde ha pasado ha dejado muchos conflictos y peleas. Lo que está pasando hoy con los Milei es algo que ya pasó en su vida, pero no con el nivel de exposición y el nivel de dramatismo con el que ella lo vivió. Dicen que ahora lo está superando, pero es Sí. una persona donde ha pasado, ha dejado muchas peleas y enemistades, rivalidades, Ujú. eh, donde no ha primado la construcción de relaciones humanas, de amistades, sino más bien todo lo contrario, Mira, ¿no? Un ascenso muy individual, claro. ¿no? Muy en sí misma. Y me parece que eso es, eh, hay una, hay una anécdota eh, que, que sucedió en el 2022, si mal no recuerdo, que es cuando ella se queda fuera del armado de un acto que hace la derecha. Eh, ¿Por qué? Porque había un aniversario de la bomba que se puso en la Coordinación Federal, Sí, claro, la Superintendencia de claro, Coordinación claro. del el comedor de la Policía Sí, sí, Federal sí. en ese momento. Se cumplió un aniversario, un grupo de la derecha y distintas organizaciones de la derecha armaron un acto con una marcha desde la estación de subte que se llama Rodolfo Walsh, de la línea E, hasta donde se había puesto la bomba. Ellos culpan a Montoneros y culpan a Rodolfo Walsh porque supuestamente, según ellos, fue el ideólogo de ese Sí. atentado durante la dictadura, en julio del 76. Y sin embargo, ella se queda afuera. Ella pretendía ser, dicen varias fuentes, te diría, yo hablé más o menos con 6 personas que me ayudaron a reconstruir y que todas coinciden en esa versión de que ella quería ser oradora. No Ujú. se lo permiten porque ningún político iba a ser orador, solo los familiares de las víctimas. Eh, y, y vos sabés que ese acto termina muy mal y hay una discusión que le atribuyen a ella de haber dicho que como ella se quedaba afuera iba a incendiar el acto, ¿no? Como Wow. diciendo, es yo o nadie, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y obviamente en el entorno de ella esto nunca lo han admitido, nunca han dicho que esto sucedió, digamos, pero hay muchas personas que hoy todavía lo cuentan después de 4 años casi, lo cuentan así, ¿no? Eh, y que habla mucho también de esta intransigencia de Villarroel, ¿no? Una Ujú. persona que todos describen como muy intransigente, donde para ella llegó, por ejemplo, hasta registrar la marca Víctimas del Terrorismo, ¿no? Como si fuera la dueña de esa marca de víctimas del terrorismo, cuando hay un montón de asociaciones de la derecha distintas que representan a víctimas de las organizaciones armadas de los 70, familiares de secuestrados por el ERP, por Qué ejemplo, bárbaro. familiares de víctimas de montoneros. Hay ahí como un intento de apropiación de una lucha, ¿no? Ujú. Que ella siente como la gran pelea de su vida Claro. también, ¿no? Y Eh, la pelea que la preparó para la vicepresidencia. Para los que se enganchan recién, estamos hablando con Emilia Delfino, escribió La Generala, realmente es un libro súper interesante, lo vi en muchísimas librerías, había poquitos en algunos lugares, ya se lo están llevando, así que los invito a todos a leerlo porque es realmente una obra fascinante. Te hago la última pregunta y te agradezco enormemente por tu tiempo, Emilia. El título me parece fascinante, ¿no? La Generala, por un lado, por el cargo, pero por el otro lado, estos 5 dados y el cubilete. ¿Le dan los Totalmente. dados? ¿La suerte le va a dar para lograr este objetivo que quizás es llegar a la presidencia de la nación? ¿Están los dados en el aire? Diría un estilo Woody Allen, ¿no? En Match Point. Sí,
están en el aire, pero todo va a depender mucho de no solo de ella, sino del electorado y de lo que este libro lo que busca es mostrarla a ella tal cual es, ¿no? Y que el electorado la pueda conocer antes de tomar una decisión Claro. también, que es lo que debe pasar con todos nuestros dirigentes. Ojalá pudiéramos escribir un libro por cada dirigente político que tenemos. Sí. Pero sobre todo los que tienen una historia tan interesante como la de ella y con tanta profundidad, ¿no? Donde hay tanta complejidad. Sí. En la historia de Villarroel. Y me parece que también va a tener que ver con si ella logra superar algunas de los obstáculos que ella misma se pone. Ajá. En su carrera, como por ejemplo no poder construir alianzas duraderas, no poder construir un liderazgo de una base, ¿no? Y superar ese individualismo para insertarse en la política desde otro lugar. Ahora, yo que pienso muy diferente a ella ideológicamente y que tuve que desprenderme de muchos prejuicios para poder abordar a esta persona y contarla como un ser humano tal cual es, creo que la palabra final, como siempre en la democracia, la tiene el electorado, que es el que va a elegir si realmente Villarroel en algún momento nos muestra si tiene un proyecto de país, sí. Porque hasta ahora no lo hemos visto. Emilia, te agradezco enormemente, un placer charlar con vos sobre este libro, vayan a buscarlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Un abrazo. Un abrazo. Ahí estaba Emilia Delfino, la periodista y escritora de La Generala, la biografía no autorizada de Victoria Villarroel, la vicepresidenta que desafía a los Milei. Me quedaron 4 millones de preguntas abiertas por hacer. Tengo acá, si me están viendo, tengo papelitos y papelitos, porque realmente es una figura que genera también esta especie de curiosidad y de misterio, ¿no? No se conoce tanto sobre Victoria Villarroel como quizás sí se conoce sobre la vida privada de Milei. Son las 2:07, nos pasamos un poquito del